Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidas una vez más, estoy muy contenta que nos acompañen en un episodio nuevo y bueno, en esta temporada 3 quise hacer como una temática general y hablar sobre la familia. Y los primeros episodios estuvimos hablando sobre la soltería, cómo estar completas en Dios. Y si no los has escuchado, por favor regresa y escucha esos episodios. Tuve una invitada buenísima y creo que fueron episodios de muchísima bendición. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el matrimonio. Va a haber una pequeña serie donde vamos a estar hablando del matrimonio y la verdad es que no hemos podido meter todos los conceptos de matrimonio en un solo episodio, así es que voy a hacer una miniserie porque hay mucho de lo que hay que hablar. Nosotros tenemos 22 años de casados y hemos enseñado matrimonios por muchos años, así es que ¿por qué no invitar a mi esposo a ser parte de estos episodios? Y quiero darle la bienvenida a mi esposo. Y voy a dejar que él se presente. Hola, ¿cómo están todos? Pues para mí ha sido un placer estar trabajando con mi esposa. Estoy bien orgulloso y satisfecho de lo que ella está haciendo. Gracias a todos los que han estado escuchando. Yo he estado trabajando detrás de cámaras durante todo este tiempo, pero para mí es un orgullo y un orgullo en el buen sentido, ¿verdad? O sea, Gracias. de poder estar participando de esto que has iniciado. Y pues sí, tenemos 22 años, tenemos nuestra hija, eh, 22 años de casados, que pues se dicen tan facilito. Nada más los primeros 10 fueron los difíciles. Sí, bueno, a lo mejor un poquito más de 10, no sé. No, hubo una temporada muy buena al principio y luego hubo una temporada un poquito más difícil y pues solamente gracias a Dios Ujú. y a lo que su palabra nos ha enseñado que pues logramos salir adelante. Eh, no logramos salir adelante solos, logramos salir adelante después de trabajo personal, obviamente el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, trabajando la palabra de Dios siendo inculcada y mucha gente Ujú. que estuvo detrás de nosotros, pues hablándonos, motivándonos y pues el día de hoy podemos decir un poquito más fácil, son 22 años de casado, pero la verdad es que pues han sido muy, muy buenos. Y aún en esas áreas difíciles creo que pues también para la gloria de Dios, ¿no? O sea, también esos años difíciles, pues Se aprendió mucho. sí, se aprendió mucho, se creció mucho, se estrechó mucho y pues han sido buenos. Y bueno, aparte de presentarte, tu nombre es Jaciel, su nombre es Jaciel. Sí, mi nombre es Jaciel Deras. Y él es pastor ejecutivo de la iglesia donde actualmente asistimos. Nosotros vivimos en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y somos mexicanos. A estas alturas yo espero que la comunidad que hemos formado aquí ya sepan que soy mexicana. Y bueno, ha sido toda una travesía. Hemos vivido en 3 países diferentes en estos 22 años y ha sido parte de la aventura, ¿no? Y el hecho de que mi esposo hoy es pastor es también un milagro, una bendición, creo que es parte de ver la mano de Dios en Ujú. nuestras vidas, Él restaurando y levantándonos y haciendo ahora sí que como decía el salmista, ¿verdad? De lo más vergonzoso, de lo Ujú. más vil, él glorificándose. Y por eso cuando nosotros enseñamos a matrimonios, en realidad somos muy transparentes. En Sí, realidad no, yo siempre digo, quiero mantener el testimonio de mi pecado delante de mí, no, culpa. no por culpa, Ajá. no por vergüenza, sino por recordar cuánto Dios me ha perdonado, Ujú. cuánto Dios me ha levantado, cuánto Dios, y también mantener esa,
compasión, porque Sí, es tan fácil subirte en el caballo del self-righteousness en inglés, ¿verdad? Del creerte que eres justo. más justo y más santo y mejor que los demás. Y no, el estarme recordando y gracias a Dios que cuando enseñamos matrimonios es una forma de estarme recordando de dónde Dios nos ha sacado. Me ayuda a mantenerme ubicada, que no soy mejor que los demás, que Ujú. no tengo algo especial por encima de los demás, que Dios fue el único que pudo levantarnos y restaurarnos de lo peor que pudimos estar o hacer o violentar nuestro propio matrimonio. Sí, Y bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando sobre el pacto matrimonial. Yo creo que han escuchado la palabra pacto, yo creo que es algo que a lo mejor todavía el día de hoy se escucha, no sé, pero vamos a tratar de definirlo bajo términos bíblicos, así ¿verdad? es. Ujú, Y vamos a empezar por decir, y la razón por la que empezamos con el pacto es porque es tan común el día de hoy ujú. romper por supuesto mi voz se va a poner mal ahorita, romper los acuerdos, Sí. romper los contratos, y vamos a ver un poquito la profundidad de lo que la Biblia habla a lo que se refiere el pacto. Sí. Sí, de hecho, o sea, la gran diferencia, ¿no? Que la cultura tiene en cuanto al matrimonio, ¿no? O sea, ahorita hoy en día se vende la idea de matrimonio como, pues es una transacción casi casi igual que ir a un cajero, o Mm, sea, o ir a comprar algo a la tienda, ¿no? mm, Al supermercado. Y se ha perdido pues el origen ujú, del matrimonio. Y pues tenemos que entender que Dios es el creador del matrimonio, el inventor del matrimonio, ¿no? ujú, Entonces, cuando entiendes este concepto de pacto, que fue una de las grandes ayudas para nosotros de manera personal, ¿no? El haber podido comprender la profundidad del significado del matrimonio, fue lo ujú, que nos ayudó en gran parte el poder afianzarnos en lo que Dios dice, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un pacto? ¿Verdad? Primeramente, ¿no? El término en hebreo dice, se traduce como un contrato, una alianza, una ordenanza divina, pero tiene un significado mucho más profundo y solemne, ¿no? ujú, A veces cuando enseñamos sobre matrimonio, tenemos dos folders ahí, les enseñamos entre un folder de papel y un folder de plástico, ¿no? Y como la cultura de hoy en día pues vende eh, la figura de matrimonio como ese folder de papel que pues ujú, tan fácil, bueno, pues tan fácil voy a la corte y me caso. Y si no funciona, ¿verdad? Si mi esposa no es fiel o si no me no, da lo que yo necesito. ajá, entonces tan fácil, ¿verdad? Pues ya rompo el contrato, ¿no? Y pues ya, aquí se acabó y cada quien para su casa. Y pues lamentablemente la gente va viviendo así la vida, ¿no? Y enseñando Ujú, así la vida, ujú, ¿no? A sus hijos, a las siguientes generaciones, ¿no? A diferencia del folder de plástico, ¿no? Que o sea, no se rompe, ¿no? Entonces, ujú, uno lo puede forzar ahí. Hay unos folders aquí en Estados Unidos que son bien, bien fuertes y uno no los puede romper con la mano, ¿no? Son seguros en ese sentido. El pacto, pues tiene un significado profundo. Cuando hablamos de pacto matrimonial, va más allá que un contrato. ujú. No, el contrato regularmente es, si cumples, entonces Cumplo. tú cumples. Ajá, si tú cumples, entonces yo voy a cumplir. Y si no cumples, pues entonces aquí se rompió una taza de cada quien para su casa, decimos en México. Y entonces en el matrimonio podemos definir que el pacto es un compromiso de por vida Ujú, y es fundamental para el matrimonio. Si podemos comenzar por distinguir, nosotros cuando mi esposo va a casar a una pareja, les damos unas clases prematrimoniales ujú, porque es tan importante volver a retomar el diseño original de Dios. Y no importa cuán amigable puedan ser los divorcios, ujú. siempre terminan dañando.
Sí, siempre. O sí. sea, no importa cuán buenas intenciones, cuán buenos sean los adultos de decir, vamos a hacer lo mejor por nuestros hijos si hay hijos presentes, y por favor no me escuchen condenándolas. Ujú. Yo sé que hay mujeres que nos escuchan que están divorciadas. Este episodio no es para condenarte, No. es para ayudarte a darte un concepto mucho más profundo de lo que es, y si Dios permite que vuelva a haber matrimonio en tu vida de alguna forma, que sea diferente en esta ocasión. Ujú, ujú. Que también si ya pasaste por un divorcio, que puedas entender que Dios es capaz de restaurar, de perdonar, de sanar, de Ujú. mendar las heridas. Y si todavía estás casada, pero estás como dudando, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Quiero animarte con este episodio a decir, el pacto puede ser lo que Dios utiliza en tu vida para sostenerte. Así es. Es por eso que es fundamental. Y la verdad es que el matrimonio es algo sobrenatural. Así es. No hay forma de que el matrimonio se sostenga para toda la vida Ujú. si no hay una intervención sobrenatural. Y a veces nosotros bromeamos cuando damos conferencias de matrimonios y todo, de decir, literalmente yo creo que Dios pone unos lentes rosados Ujú. cuando uno se enamora de su pareja porque le ves todo lo bonito. Sí. Todo lo bueno, ¿verdad? Pero es Dios quien hace eso, porque si realmente no tuviéramos esos lentes rosados y viéramos a la persona tal cual es, a lo mejor no nos casaríamos. Pues no. No, o sea, presentamos la mejor cara, nos enamoramos de todas las cosas, inclusive si le llegamos a ver defecto a la pareja, la sobrepasamos, o sea, no nos interesa, ¿no? Y como le decía yo a mi mamá, no importa, o sea, no importa cómo sea ella, yo así la quiero, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si nos diéramos cuenta de la realidad, eh, sobre todo cuando no ha sido, cuando no has rendido las áreas Mm, pues, estamos hablando, ¿verdad? Pues de matrimonio cristiano, ujú, cuando no has rendido áreas de tu corazón, o sea, que todavía hay ahí pecado, que todavía hay podredumbre, que todavía hay mm, cosas que son feas, ¿no? Son mm. egoístas, son eh, solamente pensar en sí mismo, etcétera, etcétera. Cuando no se ha rendido nada de eso, y si yo lograra ver eso en ti o tú lograras ver eso en mí antes de casarnos, pues no. Ujú, O ujú. sea, definitivamente diríamos, no, aquí mejor ni me meto. Y es desde ahí podemos decir, la verdad es algo sobrenatural. Y Dios diseñó el matrimonio como una forma de nosotros ser su representación en nuestra tierra. Entonces el pacto lo debemos de ver como un dador de vida, como algo que Dios diseñó para ser un lugar seguro. Estamos hablando del ideal, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando del diseño de Dios. Así es. Lo diseñó, el pacto del matrimonio lo diseñó para que nos diéramos vida el uno al otro, para engendrar vida, Ujú, para multiplicarnos, para sojuzgar la tierra, para ser generosos el uno con el otro. El ujú, matrimonio nunca fue diseñado para ver que tú me ibas a dar a mí y ujú. cómo tú me ibas a hacer feliz a mí y cómo tú me ibas a llenar a mí. Ese no fue el diseño original. Así es. El diseño original era para darnos yo darme a ti, tú darme a mí y Ujú, ser generosos. Estaba tratando de buscar las palabras en español del opuesto a egoísta, ¿verdad? ujú, Ser desinteresados, no estar contigo por el interés de lo que tú me vas a dar y lo que tú me vas a llenar. ¿Qué tan diferente es ujú. eso a la cultura? Sí. Y aquí una vez más tenemos que determinar si vamos a creer lo que la Biblia dice, Ujú, cómo la Biblia diseña el matrimonio y el pacto del matrimonio, o si no lo vamos a creer y vamos a creer que eso es horrible, feo, anticuado, aburrido, ¿verdad? ujú. Cualquier denominación que le vamos a dar, o vamos a decidir creer que el plan de Dios es mejor
Así es. que lo que la cultura y la sociedad me está dictando que es completamente lo opuesto y lo contrario. Y cuando decidimos decir, bueno, sí, lo que la Biblia dice es lo correcto, es más que lo correcto, lo mejor. Ujú. El mejor plan es dador de vida, es un lugar seguro. Entonces puedo comenzar a construir por encima de esto. La Biblia habla muchísimo sobre pactos matrimoniales y desgraciadamente en muchas ocasiones lo describe en aquellos que no mantuvieron su pacto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Proverbios 2:17 habla de la mujer adúltera Ujú. que quebrantó su pacto matrimonial para irse en pos de alguien más. O Malaquías 2:14 es un pasaje muy conocido que habla sobre el quebrantamiento de este pacto matrimonial, ¿verdad? Ujú. La Biblia menciona también diferentes pactos entre Dios y el hombre. Bueno, no tenemos todo el tiempo ahorita, no tenemos todo el tiempo ahorita aquí para estar viendo cada pacto, pero si tienes la oportunidad de leer todo el Antiguo Testamento desde el principio, cómo Dios hace pacto, hace pacto con Adán y Eva, Ujú, hace pacto con Noé después del diluvio, hace ujú, pacto con Abraham, hace pacto con el pueblo de Israel, hace pacto con Jacob. Entonces, de alguna forma está la cantidad de pactos que están descritas en la palabra de Dios. Luego ya en Isaías habla acerca del nuevo pacto que viene a través de mm, Jesucristo, ¿no? Y si te fijas, o sea, es una cantidad tan grande ujú, que está describiendo la importancia de Dios a este término. mm, Está describiendo cómo Dios, o sea, no es algo, no es nada más te voy a dar una promesa de que te voy a dar algo, te voy a mm, comprar algo, sino que cada vez que Dios hace un pacto y Dios va cumpliendo cada uno de los pactos, si lo vas viendo ahí, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, el diluvio con el arco iris, hasta, gracias a Dios, hasta ahora no ha habido nuevos diluvios, o sea, Dios va cumpliendo sus pactos. Y ahí uno más dice ahí en Ezequiel 16, 8, Ezequiel 16, 8, dice, Dios describe su relación con Israel como un pacto matrimonial. O sea, Dios dice, Israel, tú eres como mi esposa, ¿verdad? Dice, ujú, cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor, entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. mm, O sea, Dios, el concepto del matrimonio y del pacto matrimonial para Dios es tan profundo, tan importante, tan asombroso, mm, ¿verdad? Que si pudiéramos nosotros empezar a cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Nuestra forma, nuestro concepto sí. del matrimonio, eh, no es un concepto construido por la sociedad, como algunas personas pudieran decir. Mm, El pacto matrimonial viene engendrado de Dios, sí. ¿verdad? Y de esta forma describe al pueblo de Israel. O sea, tú eres mía, o sea, y tengo un pacto contigo tan grande, tan profundo, que te lo voy a cumplir, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a Dios hemos visto a Jesucristo, ¿no? O sea, hemos visto el pacto ahora que no nada más alcanza al pueblo de Israel, sino también nos alcanza a nosotros. Claro, sí. Y qué importante es entender que Dios está presente en nuestro Ujú. matrimonio, en este pacto matrimonial. Dios se hace presente, lo reconozcamos o no, Así es. lo hayamos invitado a la boda o no, por cuanto Él creó el matrimonio, Él se hace presente en un matrimonio y es, lo voy a decir, Él creó el matrimonio entre un hombre y una mujer Así es. y Él se hace presente en ese matrimonio entre un hombre y una mujer, Ujú. porque por la profundidad de la que estamos hablando de lo que significa, es parte de la creación de Dios, Así es es. parte de su plan. Génesis 1, 2, 3, ¿verdad? Lo ves ahí claramente como Dios lo crea. Y realmente, como dices tú, no es una construcción de la sociedad, Ujú. no es para controlar, no, estaba destinado a ser un lugar seguro, un lugar que daba vida, un lugar que daba generaciones y que representaba su nombre. Desgraciadamente, cuando no reconocemos a Dios en medio de este pacto, es cuando todo se va Sí.
a al caño, decimos en México, Sí. ¿verdad? Y a lo mejor esto le puede servir, ¿verdad? A lo mejor habrá mujeres o varones, no sé, creo que hay por ahí algunos varones que te escuchan. Sí. Pero habrá mujeres que dices, bueno, pero estamos hablando de un pacto matrimonial creyente, cristiano, bíblico, ¿no? Mm, Pero ¿qué tal si yo estoy casado con una mujer que no es cristiana? ¿O qué tal si yo estoy casada con con un hombre que no es cristiano, que no es mm, creyente, que no? Pues aún así, o sea, Dios como creador del matrimonio te permitió unirte a esta mujer o a este hombre, ¿verdad? Y Dios está presente. O sea, sí, porque siendo Él el creador del matrimonio, Él te está dando la oportunidad de participar en él. Entonces, eh, aunque se pueda sentir en este momento, a lo mejor en el caso de alguien que nos esté escuchando por ahí, que se pueda sentir como que duro, como que a lo mejor a mí para eso no aplica porque mi mm, esposo o mi esposa no es creyente. mm, No, aún aplica. ujú. Aún aplica. Esa es la hermosura de los pactos de Dios, ¿no? Dios honra el pacto, Dios honra su pacto, ¿no? no importando el tipo de persona que está en el pacto, ¿verdad? Así es. Y eso es que eso es la belleza, que en realidad cuando estás leyendo todos los pactos que Dios hace con la gente a lo largo de la historia la narrativa bíblica, las personas fallan Ujú, constantemente. sí, Ahora, no estoy dejando de reconocer que sí ha de ser muy difícil estar en una relación matrimonial cuando uno es creyente y el otro no. sí. Por eso sí la Biblia da una palabra ahí de caution, de Precaución. precaución, Ujú, ¿verdad? Abre los ojos y ten cuidado de no casarte con alguien que es totalmente diferente en tu sistema de creencia, en tu sistema de fe. Pero hay quienes aún así lo deciden hacer, o quienes vienen al Evangelio después de haberse casado así es. y uno entrega su vida a Jesús antes que el otro. Quiere decir que entonces te tienes que divorciar de tu cónyuge y porque ya uno cree y el otro no. No, No. porque Ujú, Dios honra el matrimonio. No quito el dedo del renglón que sí es más difícil, que ujú, sí hay un reto mucho más grande, que sí como esposa creyente y tu esposo inconverso eres llamada a dar un ejemplo, a un estándar así es. mayor de dar un ejemplo y de ganarlo con tu ejemplo, o lo viceversa, ¿verdad? Sí, Si el cónyuge, el varón es el creyente. Pero si logramos ver que el pacto es algo que te va a sostener así es. de alguna forma para decir, voy a seguirle echando ganas y voy a seguir contendiendo en el espíritu, ¿verdad? Por este matrimonio, porque Dios honra el pacto matrimonial. Así es. Hay una gran diferencia cuando aprendemos a depender de Dios y de su poder para nuestro pacto. Ujú, Yo siempre digo, si el matrimonio es difícil y es mucho trabajo, porque si es mucho trabajo, así es. o sea, bendito Dios, hoy podemos decir que tú y yo somos felices, Ujú, pero nos cuesta nuestro trabajo. sí. O sea, Y, no viene solito. sí. Ese estado de felicidad no es, a veces lo pensamos como que es la meta. O sea, Mm, todo lo que hacemos en nuestro matrimonio es porque lo vamos a trabajar ahorita porque va a llegar un día en el que ya vamos a ser felices y ya no vamos a necesitar mm, de hacer nada. mm, Y no es una meta, en realidad sí, es continuo, sí. ¿verdad? Digo, ahora que pues ya nuestra hija ya es adulta y todo, pues ahora el reencontrar, desde que se fue a la universidad, ahora reencontrarnos tú y yo Ujú, y conocernos las nuevas gustos y deseos que cada uno de nosotros podamos tener, ¿no? O ujú, sea, fue un tiempo un poquito de reto, ujú. ¿no? Y de crecimiento, porque llegó un momento en el que, no sé si te acuerdas que estábamos ahí en casa viendo televisión y sí, en silencio, creo que duramos, no sé, 20 minutos, 30 minutos en silencio hasta que ya volteo y digo, bueno, ¿qué así va a ser ya ahora? Eso fue casi despuesito de que fuimos a llevar a mí a la universidad, a nuestra hija, y porque toda nuestra conversación antes, pues era nuestra hija, ¿verdad? Y Ujú. todas las actividades eran con respecto a nuestra hija, entonces ya nuestra hija ya no está, y ¿ahora qué? ¿Verdad? Entonces fue algo que pudimos
ahora sí que vivir, ¿no? Sí, Que ahora tenemos que seguir trabajando, sí. ¿verdad? Seguir trabajando, seguir en este paso de vida, desarrollando este pacto continuamente en nuestra vida. Y creo que eso es algo que es importante para que podamos sanar y restaurar nuestro matrimonio. Ujú, O sea, si no entendemos el concepto del pacto matrimonial, si no creemos, ¿verdad? ujú, Que Dios es el creador del matrimonio. Si ujú. nuestra fe no está parada en eso, es bien difícil poder sanar y poder restaurar el matrimonio sin esa base, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué le dirías a una esposa que dijera, porque yo lo escucho, no sé si los varones dicen lo mismo, tú aconsejas hombres, yo aconsejo mujeres, pero ¿qué le dirías a una esposa que dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando solo uno de los dos quiere restaurar y sanar el matrimonio y el esposo no quiere, por ejemplo, ¿no? Ujú, Porque entender el pacto es la base para poder sanar, sí, y para ujú, poder restaurar. Pero entonces ahí, haz de cuenta que escuché como una vocecita de la mujer diciendo, bueno, pero ¿qué pasa cuando mi esposo no quiere? ujú. ¿Qué le contestarías? Oh, es una buena pregunta. Pues definitivamente el hecho de que ella o él, ¿verdad? Que ella se pueda parar firmemente creyéndole a Dios más por encima de lo que sus circunstancias digan, Ujú, hace mucha diferencia. mm, Y no le puedo garantizar a nadie, ¿verdad? Decir, bueno, si tú crees, entonces ya en 3 meses se va a solucionar tu vida o en un año se va a solucionar. A lo mejor va a continuar siendo una lucha constante, ¿verdad? Porque esta otra persona no quiere creer en esto o no quiere vivir ujú, en esta situación. Pero creo que Dios es más poderoso ujú, y que si nosotros podemos eh, pedirle a Dios que aumente nuestra fe en este tipo de casos, ¿verdad? ujú, Y plantarnos en lo que la palabra de Dios dice, ujú. creo que eso va a ayudarle a esta persona para mantenerse fiel y firme, Sí, ¿no? claro. Y obviamente, pues sí, en lo práctico, pues hay que buscar ayuda, ¿verdad? Definitivamente hay que traer otra pareja, otra gente que te pueda apoyar, ¿verdad? Ujú, A ti y a tu esposo, ¿no? ujú, Gente que le pueda presentar el evangelio a tu esposo em, o a tu esposa, ¿verdad? Quien sea que sea inconverso, de una manera real, ¿verdad? No nada más de que pues lo voy a llevar a la iglesia a ver si ahí lo convierten. Lo voy a llevar al grupo a ver si ahí le sacan los demonios, ¿no? Pues no, o sea, una persona que realmente comparta el evangelio no solamente en prédica, no Ujú, solamente en oración, pero sino también en un estilo de vida. ujú. Y creo que eso pudiera ser de mayor bendición, pero eso Sí. no cancela el pacto, ¿verdad? Exacto, sí. Yo admiro mucho las iglesias que practican el rendir cuentas, Ujú, específicamente con los varones, ¿verdad? Y porque yo a veces le he dicho, hace poco le dije a una mujer, habla con tu esposo y sí. dile, voy a ir a hablar con mi pastor y voy a pedir que te mande llamar y que puedan hablar y tener una conversación, porque ella me estaba hablando de abuso emocional, de Mm, abuso físico, e inclusive poder involucrar a las autoridades, o sea, que la mujer sepa que no hay, que no está desamparada, porque Dios ujú, protege y sí, Dios cubre. No, y a veces es ahí la confusión, ¿verdad? O sí, sea, el pacto permanece, sí. pero en base a ese pacto, también Dios provee elementos y herramientas para sanar, para restaurar, para llamar a cuentas, para poner gente, autoridades, donde se puedan rendir cuentas y pueda haber oportunidad para arrepentimiento. Así es. Entonces, nosotros creemos que el pacto permanece y creemos que Dios puede utilizar gente, personas, autoridades, rendición de cuentas, muchísima enseñanza Sí. bíblica correcta para poder restaurar aún lo peor que este mundo nos puede ofrecer, ¿verdad? Y bueno, queremos hablar porque, híjole, ya se nos está yendo el tiempo. Que por cierto, antes de que vayamos al último punto que vamos a hablar, entender este pacto no, digo, gracias a todos los que nos están escuchando, pero no quiere decir ya escuché este podcast, ya entendí el pacto. Mm, Se requiere de estudio, ¿no? sí. Se requiere de meterse en la palabra de Dios
y buscar qué es lo que dice esto, ¿no? Y bueno, de hecho, mucho de este material que estamos ahorita compartiendo aquí con ustedes fue a través de un curso de matrimonios que se llama 8 pasos para... 8 8 claves. claves para... a ver, voy a tener aquí 8 claves. Ese está en inglés, pero 8 claves para victoria en tu matrimonio de Joey y Stephanie DeMott. Nosotros enseñamos este curso en español y en inglés, am, pero digo, a lo mejor tu pastor te puede enseñar, ¿no? Donde quiera que estés y si no, pues podemos contactarte con las oficinas para que puedas recibir una clase donde quiera que estés. De hecho, tuvimos un entrenamiento hace un par de meses y fueron 30 y tantas parejas, todo en línea, entonces, De 5 países de diferentes. 5 países diferentes. Ujú. Entonces, mi punto es entender el pacto no solamente es escuchando este podcast, sino Ujú. es escudriñando la palabra de Dios, ¿no? Sí, Y pidiéndole al Señor que sea Él el que te dé la iluminación, que te dé el sí, entendimiento del... Y creo que aún nosotros seguimos descubriendo sí. la profundidad del pacto matrimonial, ¿no? Entonces no es algo como que se entienda ya de la noche a la mañana Ujú. porque escuché un podcast o porque escuché una prédica, sino que se requiere que Dios siga trabajando en tu vida y se ve reflejado en la forma en la que actúas. Porque Mm, muchas veces podemos decir, no, yo sí creo que el matrimonio es de Dios, ¿verdad? Pero si tú conocieras a mi esposo, mm. no, hombre, es que, o sea, yo creo que Dios sí ayuda a los matrimonios, pero al mío no, El mío al no. mío no. El mío queda fuera del poder de Dios para sanar, restaurar y volver a crear amor en él. Dios no alcanza para mi esposo. Exacto. O sea, cómo es que decimos que sí creemos en el pacto, pero a la hora de que está difícil la situación, Ujú. ahí es donde se ve reflejado, ¿no? Entonces, digo, pues nosotros seguimos teniendo mm, nuestras diferencias, ¿verdad? Seguimos Ujú. teniendo nuestros detalles donde a veces tenemos que hablar y argumentar y ver qué es lo que tú piensas, lo que yo pienso y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con nuestra fe, Sí, en creer en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue sí. haciendo en nuestras vidas. Y cuidándonos, Claro. protegiendo nuestro matrimonio. O sea, cuando Dios te sana, te restaura, cuando te arrepientes de tu pecado, Ujú. significa que no vas a volver a hacer lo mismo que hacías antes y eso incluye cambiar tus hábitos de vida. Sí. Eso incluye, y lo decimos todo el tiempo, ¿verdad? Otras parejas podrán hacer X o Y, nosotros no. ¿Por qué? Porque hemos decidido protegernos Sí. el uno al otro y personalmente, ¿verdad? Sí. En contra de aquellas cosas en las que nosotros pecamos el uno con el otro, en las que caímos en los valles más fuertes y difíciles de nuestro matrimonio. Por supuesto que, ay, es que no me ha perdonado. Mija, si sigues haciendo las mismas cosas, no es que no te haya perdonado, es que estás haciendo lo Sí. mismo. O sea, entonces el verdadero arrepentimiento, el verdadero entrar en este verdadero proceso de cambiar, de ser sanado, de ser restaurado, de entender lo que el pacto significa, incluye tu decisión a hacer las cosas Ujú. diferentes, Así ¿verdad? es. Tu decisión a decir, si antes hacía esto y esto me abrió la puerta para hacer X o Y que era en contra de mi matrimonio, ¿qué Ujú. crees? Ahora ya no lo voy a hacer. Así es. Y puede ser tan sencillo como una contraseña en un celular. Ujú. Sencillo y profundo, Ujú. ¿verdad? Porque volvemos al punto de que el amor del pacto matrimonial no es egoísta. Así es. Entonces, ¿por qué voy a decir mi celular, mi privacidad, mis contraseñas? Y yo sé que algunas a lo mejor ya me están torciendo los ojos, pero piénsalo, o sea, el ser una sola carne no Ujú. nada más es a nivel sexual, es a nivel emocional, Así es es. a nivel mental, es a nivel de privacidad, ¿verdad? ¿Qué Ujú. privacidad? Si se supone que Dios nos creó para estar dos cuerpos desnudos, Ujú. sin vergüenza, Ujú. sin pena, sin nada.
¿por qué? O sea, ¿qué tipo de privacidad refleja eso? Así es. Entonces, es tan importante, ¿verdad? Que sí tomemos la responsabilidad. Y como dice mi esposo, no pretendo que en 33 minutos ya podamos tener un concepto robusto y profundo Así sobre el es. entendimiento del pacto, pero sí quiero como provocarte esta curiosidad, Sí, inclusive que te enojes tantito conmigo, pero que digas, ¿sabes qué? Voy a estudiar más, voy a buscar ayuda, quiero tomar un curso de matrimonios, sí, misioneros para matrimonios, que es el ministerio de este libro del que estamos hablando. Ellos están establecidos en todo el mundo así es. y están traducidos en no sé cuántos idiomas. Gracias a Dios que el día de hoy tenemos tantos Recursos. recursos a Ujú, la mano. El corazón endurecido, el corazón orgulloso es el que a veces se rehúsa a buscar ujú, ayuda. Así es que, ¿qué tal si Dios está usando este podcast para romper un poquito esa dureza mm, y para decir, voy a darme otra oportunidad, voy a darle otra oportunidad a mi esposo, voy a buscar ayuda y me voy a comprometer así a es. hacer lo que la ayuda me presenta? Porque Ujú, también es la otra, ¿verdad? sí. A Quiero veces... ayuda en lo que quiero. Ajá, quiero ayuda para que vengamos a consejería, pero le digan a mi esposo en todo lo que está mal. Ujú, Esa no es ayuda, ¿no? Entonces, estamos a 35 minutos. ¿Le damos a lo del pacto de sal? sí, sí. ¿Sí? Dale. Ok. Bueno, dale. Hay, hay un pacto muy específico que nos gusta enseñarlos y de hecho es parte de una de las clases del mismo curso, ¿no? Donde se llama el pacto de sal, ¿no? Y hay diferentes pasajes en la palabra de Dios donde habla acerca de la sal. De hecho, de los más conocidos que a lo mejor alguien que esté escuchando lo puede encontrar, ¿verdad? Es en el Nuevo Testamento donde Jesús les dice, ustedes son la sal del mundo, Mm, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender un poquito más el concepto y la cultura, ¿no? Todo el trasfondo de qué significa esto de la sal. ujú, Eh, Levítico 2:13 en la Nueva Traducción Viviente dice, sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de ponerle sal a las ofrendas de grano. ujú. Entonces, obviamente, pues uno entiende y uno sabe, pues, para qué sirve la sal, ¿verdad? Definitivamente unas habichuelas, dirían en República Dominicana, una comida, ¿verdad? Que no está sazonada con sal, pues sabe, pues a mí no me gusta. Insípida. Insípida, ¿verdad? Sabe, no tiene sabor, la sal ayuda. Pero también tenemos que entender que en la antigüedad, pues la sal era una forma de preservar. Mm, ¿Verdad? No había refrigeradores, no había hielo, no había nada de eso. Entonces, una forma de preservar el alimento es a través de la sal. Y por ahí tengo, que no nos vamos a meter en ese testimonio, pero un testimonio de cómo sí la sal preserva el pollo. A lo mejor en otra ocasión lo compartiremos. La sal preserva el alimento. Entonces, Dios, de alguna forma, si tú ves lo que es Levíticos y vas estudiando las leyes, ¿verdad? ¿Por qué razón mete Dios la sal dentro de mm, las ofrendas, no? mm, Eh, eh, Quiero pensar pues que tiene elemento de preservación, mm, ¿verdad? Luego en Números 18-19, en la Reina Valera 95, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado para ti, tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante de Jehová para ti y tu descendencia. mm. Y vuelve nuevamente a mencionar ahí lo que es un pacto de De sal, sal. ¿verdad? Y luego, si nos vamos al Nuevo Testamento, en Marcos 9, 49 y 50, en la Reina Valera, dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tengan sal o tened sal en ustedes mismos y vivan en paz los unos con los otros. Mm, Entonces nuevamente se vuelve a referir ahí a la sal y dice, entre ustedes tiene que haber sal. mm, ¿No? Entonces, estudiando un poquito acerca de esto, ¿verdad? Pues hemos aprendido que la sal sí era esencial para la conservación de alimentos, pero también se utilizaba de una forma muy particular para entrar en acuerdos y arreglos entre personas. mm, Es decir, cuando
dos personas iban a entrar a un acuerdo, Comercial. a un acuerdo comercial, a un acuerdo nupcial, Mm, cualquier tipo de acuerdo que se tenía que tener entre dos personas, la sal estaba presente, ujú. ¿no? Y era común que cada uno de las dos partes, ¿verdad? De ese acuerdo trajeran su propia sal. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí un pequeño acto, Para ¿verdad? los que nos están escuchando, estamos grabando video para YouTube, Sí, así es que van a poder ver nuestros pequeños contenedores de sal. sí. Entonces, cada uno traía la sal de su propio hogar, ¿verdad? De su propia parte. Y era común que ya al hacer el acuerdo, ¿verdad? Al decir, bueno, te voy a vender esta tierra o te voy a vender este ganado o voy a casarme contigo, ¿verdad? Entonces ellos mezclaban en otro contenedor frente a toda la gente, ¿verdad? Y mezclaban la sal ahí y luego se la pasaban a la otra persona y esa persona decía, ok, bueno, estoy de acuerdo en lo que tú vas a hacer y ponía su sal ahí. Ujú, Y eso generaba un pacto, un acuerdo entre ambas partes, ujú, ¿verdad? Entonces, la única forma en la que podías deshacerte de ese acuerdo, deshacerte de ese pacto, era si podrías lograr o yo podría lograr sacar cada grano que yo traje de mi hogar, sacarlo de ese nuevo contenedor. mm. Imposible. Imposible. Imposible, porque para empezar, pues en nuestro caso, pues las dos sales son blancas, ¿verdad? Fuera a lo mejor que tú trajeras del Himalaya un poquito rosadita y yo trajera otro tipo de sal, a lo mejor pudiéramos ver los colores. Pero ¿te imaginas poder encontrar cada grano? Pues Mm, es imposible. Entonces, ¿qué indicaba esto? ¿Verdad? Indicaba que el acuerdo era tan entrañable que estamos, o sea, estamos juntos, no hay forma de deshacer este pacto, no hay forma de deshacer este acuerdo entre tú y yo. Y este pacto de sal se utilizaba también en las bodas, ujú, ¿no? De la misma forma, el novio y la novia traían su sal, ¿verdad? Y frente a todo el pueblo, frente a todos los testigos, ¿verdad? Como ahora en nuestras nuevas culturas, ¿verdad? Hacemos en una iglesia o hacemos en un salón o lo que sea, ¿verdad? Frente a testigos, nos damos los votos matrimoniales, nos pasamos las promesas que nos hacemos el uno al otro, ¿verdad? Y mezclaban su sal y entonces ya estamos formando ahora parte de un nuevo acuerdo, de ujú, un nuevo linaje, ¿no? ujú. Entonces, eso es como se hacía el pacto de sal. Entonces, vamos a hacer un poquito de El el ejercicio. ejercicio. Y entonces la novia venía y decía, yo me comprometo contigo, esposo, a honrarte, a amarte, a estar contigo en la salud, en la enfermedad. Obviamente no sabemos exactamente las palabras que utilizaban, ¿verdad? Estamos utilizando los votos modernos y a estar contigo, a respetarte, a apoyarte en tus éxitos. Mm, Quiero que seas exitoso, quiero ser am, no egoísta, sino amarte con un amor desinteresado, a apoyarte en lo que haces, a, a estar contigo en pobreza, en salud, en enfermedad, en riqueza, en trabajar juntos fuertemente. Te honro, te respeto, te amo y quiero estar contigo hasta que la muerte nos separe. ah, te puedo dar un besito. Estamos muy lejos. Estamos un poquito lejos y el micrófono nos permite. Amor, te quiero amar más que a mí mismo. Eres el amor de mi vida, quiero comprometerme contigo a cuidarte, a darte lo mejor de mí, no darte lo que sobra, no darte el tiempo medido, sino que sepas que soy para ti, que todo lo que hago, quiero tenerte en mi mente presente, que es para amarte, para honrarte. eh, me, me fascinas, me encantas, eh, me haces muy feliz. Estoy orgulloso de lo que
has logrado. Quiero seguir apoyándote y quiero seguir impulsándote en todas las cosas que haces, en tus lives y en tus podcasts y todo lo demás, en las prédicas que haces y en las enseñanzas que das. Aprendo mucho de ti y eso sé que es un regalo de Dios para mi vida. Te amo. Te amo. Y así era como entonces este nuevo contenedor de sal se iba a la nueva casa y era un recordatorio constante y también tan importante, la sal tan importante como preservante de la comida, pero al mismo tiempo tan común. Como eso también nos da la enseñanza de que el pacto debe permear todas las áreas de nuestra vida, desde lo más sagrado hasta lo más común, ¿no? Y este contenedor lleno de sal se quedaba en la nueva casa y era lo que formaba parte del nuevo hogar. Entonces el pacto de sal nos ha de recordar que realmente para Dios el matrimonio es para toda la vida. Así es. Si podemos aferrarnos a esta verdad y buscar toda la ayuda que necesitamos, Dios es capaz de sanar y de restaurar, lo quiero repetir. Y también si tienes un matrimonio bueno, Dios es capaz de seguir construyendo, usándote, de seguir usándote, de seguir renovando tu amor. En tu matrimonio estable no es para que te lo quedes tú solito, es para que enseñes a otros. Necesitamos hoy en día estos ejemplos. Necesitamos hoy en día que las nuevas generaciones sepan y vean que es posible vivir bajo el pacto que Dios creó para el matrimonio. Les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros. Espero que esto les haya servido. Si nos están escuchando, vayan, véanlo en YouTube para que puedan ver la dinámica. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.